Nunca había oído un ruido tan agudo como el que me golpeó el oído izquierdo cuando abrí el panel del sótano. Era como si los cables suplicaran que no los tocara, como si algo viviera en la electricidad misma, retorciéndose dentro de los muros y respirando a través del metal corroído de los conductos que recorrían aquel edificio condenado. La central nos había mandado con urgencia esa mañana a la calle Queen Sheba, justo detrás de un bloque gubernamental parcialmente clausurado desde hacía años, una construcción gris, plagada de grietas, con ventanas cubiertas por láminas de plástico amarillento y puertas bloqueadas por cadenas oxidadas, como si alguien hubiese querido enterrar lo que sea que allí habitaba, no bajo tierra, sino tras muros y hormigón, dejando que se pudriera lentamente lejos de la vista de la ciudad que seguía, latiendo a su alrededor sin sospechar nada. Me asignaron el trabajo porque en realidad todos los demás habían rechazado ir, mencionando supersticiones, historias sobre luces que parpadeaban sin razón, equipos que dejaban de funcionar al pasar por la acera y empleados que escuchaban golpes saliendo desde los sótanos, aun cuando el lugar llevaba sellado desde hacía más de una década. La llave electrónica apenas funcionó, tuve que patear la reja lateral hasta hacerla ceder con un chasquido seco que sonó con demasiada fuerza en el patio interior, un lugar sin árboles, sin bancos, solo cemento y una fuente seca cubierta de musgo negro, y fue entonces cuando la temperatura cambió, como si al romper la cadena algo más se hubiese liberado, como presencia, una densidad nueva en el ambiente que hizo que me temblaran las manos mientras sacaba la linterna del cinturón. El sótano estaba oscuro, y eso que todavía era de día, pero el pasillo descendente parecía absorber la luz como un pozo insondable, mis botas crujían sobre restos de vidrio y trozos de papel pegados al suelo, y la primera caja de fusibles estaba completamente quemada, con marcas circulares alrededor, como si el calor se hubiese concentrado solo en puntos específicos, dejando intacto el resto del muro, lo cual no tiene ningún sentido desde el punto de vista térmico. Saqué el medidor de corriente para intentar rastrear el fallo, pero la aguja giraba sin sentido, subiendo y bajando como si estuviera siendo manipulada desde fuera del sistema, como si respondiera a algo más que voltaje. Entonces escuché algo. Primero pensé que era un animal, un chillido débil que se deslizaba entre las tuberías, pero luego se convirtió en una especie de lamento, una vibración apenas audible que no venía del aire, sino de las paredes, como si las baldosas lloraran, y entonces lo vi, una puerta metálica empotrada entre dos conductos rotos, cubierta de polvo y con símbolos tallados en su superficie, profundamente marcados en la propia estructura como si algo caliente los hubiese fundido desde dentro. No debí tocarla, pero lo hice por inercia, y cuando mi mano rozó el pomo, una descarga me recorrió el brazo hasta el cuello, sin dolor, pero me dejó paralizado, y juro que por un instante sentí otra mano, apoyarse sobre la mía desde el otro lado, como si algo esperara ese contacto para comenzar a moverse, como si acabara de darle permiso a lo que fuera que estaba encerrado. Con esfuerzo, logré abrirla, y el chirrido que produjo fue tan agudo que me dolieron los oídos. Bajé 3 escalones, luego 5, luego muchos más de los que deberían caber bajo ese edificio, y el aire allí dentro era espeso, húmedo, olía a pelo quemado y a carne vieja, atrapada entre las piedras por siglos, y todo estaba cubierto de una película gris, como ceniza pegada a los muros. La cripta era real, no una sala adaptada, sino un espacio ancestral, con columnas talladas a mano, con huesos incrustados en el cemento y dibujos tribales mezclados con fórmulas matemáticas extrañas, como si alguien hubiese intentado unir ritual y ciencia, invocación y geometría, creando un punto de contacto entre mundos que nunca debieron rozarse. En el centro, un círculo de piedras negras rodeaba un altar roto, sobre el que quedaban restos calcinados de algo grande, no humano, con huesos curvos y costillas demasiado largas, pegadas entre sí por algún tipo de resina que aún goteaba, a pesar del calor, y alrededor había manchas de plasma reseco, pero reciente, como si alguien hubiese bajado allí no hacía mucho para intentar reactivar lo que sea que allí se durmió. Me di la vuelta con la intención de salir, y fue entonces cuando ocurrió. Sentí como pensamiento, una voz profunda que vibró directamente en mi pecho, que me habló sin palabras, que me nombró sin usar mi nombre, que me dijo que ya era suyo, y mientras temblaba, escuché ese grito. No sé cómo describirlo, no tenía timbre, ni frecuencia, era simplemente la negación de todo lo que vive, un sonido que expulsaba a la razón de la mente, y que hizo que mi vista se nublara durante un segundo, lo suficiente para que el mundo cambiara, porque cuando volví a mirar hacia arriba, algo colgaba del techo. Era un cuerpo humano, desnudo, desmembrado, con los brazos y piernas separados y atados por cuerdas negras,
como suspendido en un ritual de ofrenda, y juro por todo lo que tengo que no estaba allí un segundo antes, juro que estaba solo. Volví al edificio 2 días después, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que no lo hiciera, aunque la imagen de aquel cuerpo colgado seguía reapareciendo cada vez que cerraba los ojos, pero aún así regresé, porque algo dentro de mí no me permitía olvidarlo, como si una parte de ese lugar se hubiera adherido a mis huesos, y tirara de mí con una insistencia que no podía ignorar. Esta vez no fui solo, mi compañero Abebe, el único que no se rió cuando le conté lo que vi, aceptó acompañarme por curiosidad, aunque su rostro se endureció al ver las imágenes que logré capturar con mi móvil antes de salir de la cripta, fotografías borrosas, deformadas, con manchas oscuras que parecían moverse ligeramente cuando nadie miraba directamente la pantalla, patrones extraños que no coincidían con ningún tipo de fallo técnico conocido, como si el lugar afectara no solo a los cuerpos, sino también a los dispositivos, y con ellos, a los recuerdos. Instalamos 2 cámaras térmicas fuera de la cripta y otra justo sobre la entrada sellada, que volvimos a abrir con más esfuerzo que la vez anterior, como si la estructura hubiera intentado cerrarse de nuevo, y conforme bajábamos los escalones, el ambiente se volvió aún más denso que antes, el aire olía a tierra quemada, pero también a cobre, a metálico, y la ceniza que cubría las paredes parecía moverse con cada respiración, levantándose en pequeños remolinos. Mientras yo revisaba el sistema de alimentación eléctrica del sótano, que seguía fundiéndose sin razón aparente, Abebe descendió a la cripta con su linterna y un sensor de proximidad, su voz se mantenía firme a través del comunicador, al principio con frases técnicas, luego con silencios más largos, hasta que de pronto, se cortó la señal, como si alguien hubiese arrancado el canal del aire. Subí corriendo, llamándole, pero no había rastro de él, ni de su linterna, ni de los sensores, solo el eco hueco de mi propia voz rebotando en los pasillos deformados de aquella cripta, y al revisar las cámaras en la tablet portátil que llevaba conmigo, encontré algo aún peor que su ausencia. Las imágenes captadas durante el minuto exacto en que se perdió la señal mostraban una distorsión severa del entorno, como si las paredes se hubieran curvado hacia dentro y luego hacia afuera, como si el tiempo mismo hubiese vacilado, y entre cada fotograma aparecía un brillo oscuro, un punto flotando que cambiaba de posición sin lógica alguna, como si se deslizara entre planos de existencia que no podían registrarse con los ojos. En uno de los fragmentos, apenas una fracción de segundo, una figura se veía junto a Abebe, una sombra sin contorno, con 2 ojos siniestros, como esferas de obsidiana suspendidas en el aire, sin reflejo, sin expresión, solo un vacío tan profundo que parecía absorber la luz de toda la imagen, y fue entonces cuando lo entendí. Eso no era una sombra ni un truco de lente, eso era lo que me había hablado días atrás, eso era lo que se había quedado atrapado aquí. Investigué durante 2 noches sin dormir, repasando textos olvidados, hablando con contactos en universidades y centros culturales, hasta que alguien me habló del ZR, un espíritu presente en el folclore de Etiopía y Sudán, una entidad invisible que se introduce en las personas, hasta que su huésped comienza a oír los tambores, hasta que la música se convierte en orden y los pensamientos propios se diluyen. Volví al apartamento, y fue allí, en el momento más inesperado, cuando la cosa se manifestó. Al levantarme de la cama con la intención de beber agua, caí de rodillas con un dolor punzante en el pecho, como si me hubieran atravesado con una vara incandescente, y comencé a tener hemorragia por la nariz, por los oídos, incluso por los ojos, mientras en mi cabeza sonaba una única palabra cargada de una intención que me heló el alma. No era un nombre, era una orden, una invocación, y cuando la repetí en un susurro sin querer, el dolor cesó de inmediato, como si hubiese pasado una prueba, como si al pronunciarla hubiese permitido que algo más se instalara dentro de mí. Me llevó 3 semanas encontrarla, 3 semanas de puertas cerradas, de miradas evasivas, de nombres falsos y callejones sin salida, porque nadie quería hablar de ella. La encontré en las afueras de la ciudad, en una casa de barro con techo de chapa oxidada, rodeada de plantas que no crecían en ningún otro lugar, hojas torcidas y flores negras que se abrían solo de noche, y aunque nadie me lo confirmó, supe al verla que era ella, porque sus ojos no eran ojos normales, eran pozos oscuros donde flotaban reflejos que no pertenecían a este mundo, como si algo más la hablara desde adentro, como si cada frase que decía no fuese suya, sino prestada por una conciencia más antigua, más amplia, más rota. No me hizo preguntas, ni siquiera pareció sorprendida al verme, simplemente me dejó pasar y se sentó frente a mí sin moverse, y durante minutos enteros no dijo nada, solo me escuchó,
mientras yo le contaba lo que había visto, lo que había oído, lo que sentía moverse bajo mi piel. Entonces habló, y me dijo que lo que yo había encontrado no era un espíritu común, que el ZR de aquel edificio no era uno de los suyos, que los verdaderos ZR no quitaban la vida sin motivo, que eran entidades antiguas, sí, pero no ciegas, y que lo que habitaba ahora en ese lugar era otra cosa, algo que había llegado por accidente, o tal vez por deseo, atraído por un ritual mal hecho, por un sacrificio incompleto, una grieta. Me dijo que había una forma de cerrar la grieta, no destruirla, porque eso era imposible, pero sellarla al menos, impedir que siguiera extendiéndose, que siguiera filtrando su música hacia el resto del mundo, pero para hacerlo debía volver, debía enfrentarme en su propio terreno, en ese espacio bajo tierra donde el tiempo se deformaba, y debía hacerlo con su ayuda, con los últimos elementos que conservaba de los rituales originales, objetos que no eran sagrados ni mágicos, sino resonantes, afinados con la frecuencia de lo real, capaces de cortar el hilo que unía nuestro plano con el otro. Volvimos juntos al edificio una noche sin estrellas, porque la criatura no podía cambiar si no había cielo, porque el silencio de la noche bloqueaba parte de su expansión, y descendimos por el mismo pasillo que me había tragado antes, con los tambores latiendo en mis huesos y la mujer cantando en un idioma que no pude identificar, lleno de quiebres y jadeos, como si cada sílaba desgarrara algo en el aire, como si el lenguaje fuera un cuchillo y la oración una cadena. La cripta ya no era la misma, sus muros se movían como pulmones, respiraban lentamente, y el altar estaba cubierto de carne que palpitaba, como si el espacio hubiese sido devorado y regurgitado por la criatura, como si el mundo mismo hubiese comenzado a pudrirse desde el interior, y entonces apareció, no como una figura, sino como una transición, una interrupción de lo real, una ausencia que ocupaba espacio, cuyos ojos de obsidiana flotaban a diferentes alturas, multiplicándose y fragmentándose con cada segundo, y su cuerpo cambiaba de forma con cada parpadeo, a veces era humano, a veces un animal, a veces una arquitectura hecha de tendones, pero siempre inacabado, siempre en construcción, como si aún estuviera aprendiendo a tener forma, y cada vez que su voz sonaba, el líquido de mis venas hervía en mis oídos, salía disparado de mi nariz como vapor. La mujer lanzó polvo sobre el suelo, marcando un nuevo círculo con sus pies descalzos, cantando cada vez más fuerte, y yo tuve que entrar al centro con el objeto que me había dado, una piedra blanca con grabados que no eran humanos, y colocarla justo sobre el lugar donde la criatura parecía anclada, aunque el suelo se abría bajo mis pies y las paredes se estiraban como bocas que querían tragarme, y lo hice temblando, medio ciego, mientras la cosa gritaba. Cuando el sello se activó, la criatura se contrajo sobre sí misma, sus ojos se multiplicaron una última vez, luego se deshicieron en humo negro, y lo que quedó fue un eco que no ha dejado de sonar, un susurro detrás de todo, como un acorde persistente que flota en el ambiente incluso ahora, como si la grieta hubiese sido cerrada, sí, pero no del todo. Y al llegar a casa encontré la cocina en penumbra, y alguien sentado frente a la mesa, con la cabeza inclinada y la espalda delgada, y aunque la figura no se movía, podía oírla tararear, era el mismo compás que había oído en mis sueños, en mis pasos, en mi pecho, y supe entonces que no lo había traído de la cripta, sino que siempre había estado esperándome allí, en mi casa, donde nunca se apagan las luces del todo. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.